Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, muy buenos días. Qué bendición estar de regreso nuevamente con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. Te saluda tu servidor, el pastor Arturo Hernández de la Iglesia Cristiana Conquistando Fronteras aquí en la isla de Cozumel, en México. Y bueno, hoy tenemos la grata sorpresa de que vamos a comenzar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos en el día número 8 con el título Fruto de Amor y Santidad. Y hoy corresponde el capítulo número 1, versos del 1 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta y al final lo meditamos. Dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia y misericordia y su paz sobre ti. Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y a cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y a pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que se matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos, a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y a estos es lo que enseña el glorioso evangelio que el Dios bienaventurado me ha encargado. Y bueno, hoy iniciamos con lo que se conocen como las cartas pastorales, que son Tito, primera y segunda de Timoteo, pero bueno, hoy vamos a ver primera de Timoteo. Y se les llama así cartas pastorales porque están dirigidas a personas que tienen el trabajo de supervisar congregaciones. Las otras cartas, como lo sabemos, las cartas de Pablo, están dirigidas a iglesias, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, de Filipos, a la iglesia de Colosas, y así a las diferentes iglesias. Y bueno, quiero darte algunos detalles muy importantes que nos van a ayudar a comprender mejor la carta, las próximas meditaciones. Por ejemplo, la primera carta a Timoteo tiene como propósito alentar e instruir a Timoteo, un joven, un líder joven. Destinatario, obviamente, a Timoteo, líderes jóvenes de la iglesia y a todos los creyentes en todo lugar. La fecha en la que se escribió esta carta es alrededor del año 64 después de Cristo, desde Roma o Macedonia. El marco histórico
Timoteo fue uno de los compañeros más cercanos de Pablo. Pablo había enviado a Timoteo a la iglesia en Éfeso para refutar las falsas enseñanzas. El versículo clave es que las palabras que le dice Pablo a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los detalles relevantes, la primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia. Y bueno, por otra parte, vamos a ver algunos detalles muy importantes que, como te decía al inicio, van a poder ayudarnos a comprender mejor es cada una de las meditaciones que vamos a tener en las próximas semanas. Por ejemplo, la primera mención de Timoteo la leemos por primera vez en Hechos capítulo 16, verso 1. La Biblia lo llama discípulo. Luego sus padres, el padre de Timoteo era griego, pero la madre era judía. Ella era creyente, pero su padre no. La formación que tuvo Timoteo le había enseñado a Timoteo las Sagradas Escrituras desde que era muy pequeño y le habían sido enseñadas. Su reputación, los creyentes de Listra e Ícono hablaban bien de Timoteo. Su liderazgo, Timoteo era un líder fiel y trabajador, estaba cerca al corazón de Pablo, fue pastor en la iglesia de Éfeso. Adversidades, enfrentó toda clase de dificultades. Timoteo es el primer cristiano de segunda generación mencionada en el Nuevo Testamento. El nombre de su madre era Eunice y su abuela también era creyente, se llamaba Loida. Y bueno, esta carta comienza diciendo algo muy importante y revelador que nunca deberíamos de olvidar y siempre tener presente en nuestras vidas. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios. Eso es algo que no deberíamos de olvidar. Hoy en nuestros tiempos muchas personas se levantan como pastores sin ser llamados, sin tener una preparación previa y sencillamente yo he escuchado a personas que dicen, bueno, yo no necesito la cobertura de nadie, ni que nadie me mande, nadie me supervise, solamente yo y Dios, y entonces abren una iglesia como si fuera un negocio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cada una de las cartas del apóstol Pablo menciona y dice algo que a muchos debería de hacerles temblar porque Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es un llamado que el Señor nos hace. No es que yo quiero levantar la mano y yo quiero ser pastor y yo quiero abrir mi iglesia y me enojé con mi pastor y ahora yo quiero poner mi propia iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, meternos en las cosas de Dios cuando no tenemos un llamado de parte del Señor. Y luego dice en el versículo número 2, dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí podemos ver, no todas las personas que asisten a una iglesia son verdaderos hijos en la fe. Yo espero que, y casi estoy seguro, si tú amas la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, lo más probable es que eres un verdadero hijo ahí en la casa espiritual que el Señor te ha plantado, el Señor te ha colocado. Esfuérzate por ahí con tus pastores, tus líderes, seas un buen hijo espiritual, obediente a todo aquello a lo que se te instruye por medio de la palabra de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 3, dice, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no
enseñen ideas falsas. Una de las cosas, si tú lees cada una de las cartas del apóstol Pablo, en la mayoría él es una persona muy celosa, un siervo de Dios muy celoso de que se infiltraran falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Él era muy cuidadoso, reprendía duramente cada una de esas situaciones que se enfrentaban. Y sabes, hoy en día también padecemos del mismo mal. No sabes cuántas cosas se tratan de infiltrar todos los días a las iglesias cristianas. Por eso debemos de estudiar, amar y meditar en la palabra de Dios para poder identificar claramente cuando algo que no proviene de Dios trata de infiltrarse dentro de las iglesias. Dice algunos, como resultado de eso, de que se estaban infiltrando falsos maestros, de que estaban enseñando otras cosas, dice, enseñan ideas falsas. Como resultado de eso, el versículo 6 nos dice, algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. La verdad es que tiene graves consecuencias cuando nosotros no discernimos, cuando nosotros permitimos y por amabilidad no tratamos de ofender a nadie. ¿Sabes? El apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo a los Gálatas, me he vuelto un enemigo de ustedes por decirles la verdad. La verdad es que no siempre podemos tratar de ser amigables con todo mundo, en el nombre de la cortesía, de la amistad o qué sé yo, no decir nada. Muchas veces tenemos que señalar cuando algo se está enseñando de manera incorrecta y que no está acorde a lo que enseña la palabra de Dios. Y bueno, en el versículo 10 termina diciendo, dice, por lo menos en esta meditación o en el capítulo, dice, a los que hacen estas cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y bueno, menciona varios pecados, que incluso, bueno, estoy pensando que posiblemente por haber mencionado lo que dice la escritura, hay algunas plataformas que son como más estrictos y hay palabras que no se pueden utilizar, pero ni modo de que le vamos a cortar esas palabras ahí en la Biblia, ¿no? Las tenemos que mencionar, las tenemos que decir. Y bueno, en nuestros días esas cosas pues se han hecho tan normales, esas cosas pues tenemos que ser tolerantes según con todos y bueno, para nosotros los cristianos siempre lo bueno no puede ser malo ni lo malo puede ser bueno, sino qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación y que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones a todos.